Existe un nombre que durante décadas hizo temblar a príncipes, revolucionarios y campesinos por igual en la Rusia imperial. Un hombre cuyas manos ejecutaron las sentencias más oscuras del régimen zarista, alguien que vivió en las sombras del poder absoluto y cuya identidad permaneció deliberadamente oculta para la mayoría de sus contemporáneos. ¿Quién era realmente este personaje? ¿Qué clase de hombre acepta convertirse en el instrumento de muerte de un imperio? Y más importante aún, ¿qué sucede con el alma de quien debe mirar a los ojos a cientos de condenados antes de arrancarles la vida? La historia que estás a punto de descubrir no es un cuento de terror inventado. Es la biografía real del verdugo más infame de la Rusia zarista, un hombre atrapado entre el deber y la humanidad, entre la supervivencia y la condena moral. Pero antes de continuar, déjame preguntarte algo. ¿Alguna vez te has detenido a pensar en quiénes eran estas figuras fantasmales que ejecutaban las sentencias de muerte? ¿Eran monstruos sin conciencia o simplemente seres humanos atrapados en circunstancias extraordinarias? Si estos temas te apasionan tanto como a mí, si quieres conocer la verdad detrás de los rostros olvidados de la historia, dame un like. No te pido que lo hagas por números o por ganar suscriptores, sino porque compartimos esta fascinación por desentrañar los secretos más oscuros del pasado. Y si al final de este relato sientes que has descubierto algo que vale la pena, compártelo con alguien que también busque la verdad. San Petersburgo, finales del siglo XIX. La capital del Imperio ruso brillaba con una opulencia que ocultaba las profundas grietas de una sociedad al borde del colapso. Mientras la aristocracia danzaba en salones dorados y los zares gobernaban con puño de hierro, existía toda una infraestructura de represión que mantenía el orden a través del terror. Y en el corazón de ese sistema, operando desde las sombras, trabajaba el verdugo imperial. Pero aquí viene la primera gran revelación que quizás desconocías. En la Rusia zarista, el cargo de verdugo no era simplemente un trabajo. Era una maldición hereditaria, una condena que pasaba de padre a hijo, una profesión que te convertía en un paria social incluso mientras servías al zar. ¿Puedes imaginarlo? Nacer sabiendo que tu destino es heredar el hacha de tu padre, que tu vida entera estará marcada por la muerte. El hombre del que hablamos hoy fue uno de los últimos verdugos oficiales del Imperio ruso, activo durante las décadas más turbulentas que precedieron a la Revolución de 1917. Su nombre verdadero ha sido objeto de debate entre historiadores, porque los registros oficiales a menudo omitían o encriptaban la identidad de quienes ocupaban este cargo. Algunos documentos lo refieren simplemente como el ejecutor, otros usan seudónimos. Esta ambigüedad no era accidental. Era parte del diseño macabro del sistema. El verdugo debía ser simultáneamente visible e invisible, temido pero anónimo. ¿Por qué este secretismo? Porque el régimen zarista entendía algo fundamental sobre el poder. La muerte debe tener un rostro cuando se necesita intimidar, pero debe ser anónima cuando se quiere evitar la venganza. El verdugo era, en esencia, la mano visible de un sistema que prefería mantenerse oculto. Pero volvamos al hombre. Según los testimonios que han sobrevivido, este verdugo en particular provenía de una familia que había ocupado el cargo durante al menos 3 generaciones. Su abuelo había servido bajo el zar Nicolás I, conocido por su brutalidad represiva. Su padre continuó el oficio durante el reinado de Alejandro II y Alejandro III. Y él, el último de la línea, presenció el ocaso del imperio bajo Nicolás II, el último zar de Rusia. ¿Te has preguntado alguna vez qué tipo de infancia tiene alguien destinado a convertirse en verdugo? Los relatos sugieren que estos niños crecían en un aislamiento casi total. Vivían en barrios apartados, a menudo cerca de las prisiones donde trabajarían sus padres. Los otros niños no jugaban con ellos. Las familias respetables cruzaban la calle para evitarlos. Incluso la Iglesia Ortodoxa rusa, tan poderosa en aquella época, los trataba con ambivalencia, necesarios para el orden divino del zar, pero manchados por su contacto constante con la muerte. Imagina por un momento ser ese niño. Crecer sabiendo que todos te miran con una mezcla de terror y repulsión. Que nunca podrás tener una vida normal, formar amistades genuinas, aspirar a otros oficios.
Tu padre llega a casa cada noche, y aunque nunca habla de su trabajo, puedes ver el peso de la muerte en sus ojos. Y sabes, con una certeza absoluta, que ese será tu futuro. El entrenamiento para convertirse en verdugo comenzaba temprano, generalmente en la adolescencia. No era simplemente aprender a usar una espada o preparar una horca. Era todo un conjunto de conocimientos técnicos, médicos y psicológicos. Un verdugo efectivo debía conocer anatomía humana con precisión quirúrgica. Debía calcular pesos, tensiones y ángulos para asegurar una muerte rápida. Porque aquí viene otro detalle que quizás te sorprenda. Un buen verdugo era aquel que mataba limpiamente, sin prolongar el sufrimiento innecesario. ¿Por qué esta consideración? ¿Era compasión? No exactamente. Era pragmatismo. Una ejecución mal realizada podía convertirse en un espectáculo horrible que generaba simpatía por el condenado y hostilidad hacia el régimen. La muerte debía ser espectacular cuando era necesario como advertencia, pero clínica y eficiente cuando se buscaba simplemente eliminar enemigos del Estado. Nuestro verdugo aprendió todas estas lecciones bajo la tutela de su padre. Los documentos sugieren que realizó su primera ejecución oficial alrededor de 1885, cuando tenía aproximadamente 20 años. El condenado era un joven revolucionario acusado de conspirar contra el zar. ¿Puedes imaginar ese momento? Dos jóvenes, uno a punto de morir, el otro a punto de convertirse en asesino sancionado por el Estado. ¿Qué se dijeron con la mirada en esos últimos segundos? ¿Sintió el verdugo remordimiento, o ya había aprendido a anestesiar su humanidad? A medida que avanzaba el siglo XIX hacia el XX, la Rusia imperial se convulsionaba con creciente violencia. Los movimientos revolucionarios se multiplicaban. Anarquistas, socialistas, nihilistas, todos buscaban derrocar al sistema zarista, y cada ola de disidencia era respondida con ejecuciones masivas. Nuestro verdugo se convirtió en uno de los hombres más ocupados del imperio. Los registros parciales que han sobrevivido sugieren que este hombre ejecutó personalmente a varios cientos de personas a lo largo de su carrera. Algunos historiadores estiman que la cifra podría superar las 500 ejecuciones. 500 vidas terminadas por sus manos. ¿Cómo procesa un ser humano esa realidad? ¿Cómo duerme por las noches alguien que ha visto morir a tantos? Existe un testimonio particularmente inquietante de uno de sus asistentes, un hombre que trabajó brevemente en las prisiones de San Petersburgo antes de huir del país tras la revolución. En sus memorias, escritas décadas después en el exilio, describe al verdugo como un hombre de estatura media, complexión robusta y ojos perpetuamente cansados. Dice que nunca lo vio sonreír, pero tampoco mostrar crueldad gratuita. Realizaba su trabajo con una eficiencia mecánica, casi ritual. Preparaba meticulosamente su equipo, verificaba cada detalle, y luego ejecutaba la sentencia con precisión profesional. Pero el asistente también menciona algo más revelador. Después de cada ejecución, el verdugo se retiraba solo a una pequeña habitación adyacente al patíbulo y permanecía allí durante varios minutos. Nadie sabía qué hacía en ese tiempo. ¿Rezaba? ¿Lloraba? ¿Simplemente necesitaba un momento para recuperar la compostura? Este detalle humano, este breve instante de vulnerabilidad, nos recuerda que incluso el verdugo era, al final, solo un hombre. Ahora bien, ¿quiénes eran los condenados que enfrentaban a este hombre en sus últimos momentos? Contrario a lo que podrías pensar, no todos eran revolucionarios ideológicos o enemigos políticos del zar. El sistema judicial zarista era notoriamente arbitrario y corrupto. Muchos de los ejecutados eran campesinos que habían participado en revueltas por hambre, trabajadores que se habían declarado en huelga, o simplemente personas en el lugar equivocado en el momento equivocado. El verdugo no juzgaba. Esa no era su función. Su trabajo comenzaba después de que todos los juicios, apelaciones y súplicas habían terminado. Cuando la sentencia final llegaba a sus manos, él simplemente la ejecutaba. ¿Pero crees que era realmente posible mantener esa distancia emocional? ¿Qué podía ver los rostros de campesinos aterrorizados, jóvenes idealistas, madres suplicantes, y no sentir absolutamente nada?
Un detalle fascinante emerge de los archivos. El verdugo tenía prohibido hablar con los condenados antes de la ejecución. Esta regla existía precisamente para prevenir cualquier conexión humana que pudiera hacer vacilar su mano. Pero los testimonios de sobrevivientes de prisión, aquellos que presenciaron ejecuciones pero fueron liberados posteriormente, cuentan una historia diferente. Dicen que a veces, en el breve trayecto desde la celda hasta el patíbulo, el verdugo susurraba palabras a los condenados. Nadie sabe qué decía. ¿Ofrecía consuelo? ¿Pedía perdón? ¿O simplemente compartía instrucciones técnicas para hacer el proceso más soportable? La década de 1905 marcó un punto de inflexión tanto para Rusia como para nuestro verdugo. Ese año, el país experimentó su primer gran ensayo revolucionario. Las calles de San Petersburgo y Moscú se llenaron de manifestantes. El ejército disparó contra civiles desarmados en el evento conocido como el Domingo Sangriento. Y en respuesta, los revolucionarios intensificaron sus acciones, incluyendo asesinatos de funcionarios zaristas y ataques con bombas. La represión que siguió fue brutal. Miles fueron arrestados, y las sentencias de muerte se multiplicaron exponencialmente. Para el verdugo, esto significó semanas interminables de trabajo ininterrumpido. Hay registros que sugieren que hubo periodos donde ejecutaba a 10 o más personas por día. ¿Puedes concebir la mecánica psicológica de eso? Convertir la muerte en una tarea rutinaria, repetitiva, casi industrial. Pero algo más sucedió durante esos años turbulentos. El verdugo se convirtió en un objetivo. Los revolucionarios no solo querían matar a políticos y generales. También buscaban eliminar a los símbolos del régimen represivo. Y el verdugo era quizás el símbolo más visceral de todos. Hubo al menos 2 intentos documentados de asesinarlo. En uno de ellos, una bomba explotó cerca de su residencia, matando a 2 transeúntes pero dejándolo ileso. En otro, fue atacado en la calle por un joven con un cuchillo, pero logró defenderse gracias a su constitución física robusta y, irónicamente, a las habilidades de combate que había desarrollado en su profesión. Estos ataques añadieron otra capa de complejidad a su existencia ya complicada. No solo estaba aislado socialmente por su profesión, ahora también vivía bajo amenaza constante. Su familia, los pocos parientes que aún mantenían contacto con él, también corrían peligro. ¿Cómo se vive así? ¿Cómo se puede tener algún momento de paz cuando sabes que hay personas dedicadas a planear tu muerte? Existe una anécdota particularmente conmovedora que algunos historiadores han rescatado de documentos fragmentarios. Aparentemente, el verdugo tenía una hija, nacida a finales del siglo XIX. La madre había muerto en el parto, dejándolo solo para criar a la niña. Él intentó mantenerla alejada de su trabajo, enviarla a vivir con parientes lejanos en una provincia rural donde nadie conociera la profesión de su padre. Pero la niña descubrió la verdad eventualmente. ¿Cómo no hacerlo en un país donde los chismes viajan más rápido que las noticias oficiales? Según estos fragmentos, cuando la hija tenía unos 15 años, confrontó a su padre. Le preguntó directamente cuántas personas había matado. Él no respondió. Ella insistió, amenazó con no volver a hablarle si no le decía la verdad. Finalmente, él le dijo: he cumplido el deber que el zar y Dios pusieron ante mí. No puedo cambiar el pasado, solo puedo intentar que tu futuro sea diferente. La hija nunca perdonó completamente a su padre, pero tampoco lo abandonó. Continuó visitándolo ocasionalmente, siempre bajo seudónimo, siempre con cuidado de que nadie supiera su conexión. Esta relación fracturada, este amor complicado por una profesión imposible, añade otra dimensión humana a la historia del verdugo. Mientras tanto, el trabajo continuaba. Año tras año, ejecución tras ejecución. Los métodos variaban según el delito y el estatus del condenado. La nobleza rusa tenía el privilegio de la decapitación rápida. Los crímenes comunes se castigaban con la horca. Los traidores políticos a veces enfrentaban métodos más elaborados, diseñados para servir como advertencia pública. El verdugo dominaba todos estos métodos con maestría técnica.
Pero hay un detalle que revela algo importante sobre su psicología. Desarrolló una reputación por insistir en que su equipo estuviera impecablemente mantenido. Sus espadas estaban afiladas con perfección quirúrgica. Sus sogas eran inspeccionadas meticulosamente. Sus escalones del patíbulo estaban siempre firmes y nivelados. ¿Por qué esta obsesión por la perfección técnica? Quizás era su forma de mantener algún sentido de control en un trabajo inherentemente caótico. O tal vez era su manera de preservar su humanidad, asegurándose de que, al menos, no infligía sufrimiento innecesario. Los años inmediatamente anteriores a la Primera Guerra Mundial vieron una extraña calma en las ejecuciones políticas. El zar Nicolás II, presionado internacionalmente y buscando modernizar la imagen de Rusia, había reducido el uso de la pena de muerte. Nuestro verdugo experimentó lo que podríamos llamar años de relativo descanso. Pero ese descanso sería brutal y efímeramente interrumpido. La guerra llegó en 1914, y con ella, una nueva ola de ejecuciones. Desertores, espías, traidores reales o imaginados, todos pasaron por sus manos. La maquinaria de muerte del imperio se aceleró nuevamente. Y el verdugo, ahora un hombre de mediana edad, continuó cumpliendo su función con la misma eficiencia mecánica de siempre. Pero algo estaba cambiando. Los testimonios de guardias de prisión de ese periodo mencionan que el verdugo comenzó a beber más, que su salud se deterioraba, que a veces temblaba ligeramente antes de las ejecuciones. El peso acumulado de décadas de matar estaba cobrando su precio. ¿Cuánta muerte puede presenciar un alma humana antes de quebrarse? Y entonces llegó 1917, el año que cambiaría todo. Febrero primero, luego octubre. El imperio zarista colapsó en cuestión de meses. El zar abdicó, y posteriormente, él y su familia fueron ejecutados por los bolcheviques. El sistema entero que había sostenido la existencia del verdugo simplemente se evaporó. ¿Qué le sucede a un verdugo cuando el régimen que lo empleaba desaparece? Esta pregunta nos lleva a la segunda parte de nuestra historia, que revelaremos en un momento. Pero antes de continuar, quiero preguntarte, ¿has sentido curiosidad por saber qué pasó con este hombre? ¿Te preguntas si encontró redención, castigo o simplemente olvido en el caos revolucionario? Si te ha atrapado esta historia, si quieres conocer el destino final del verdugo del zar y descubrir cómo terminó una de las vidas más extrañas y trágicas de la historia rusa, quédate hasta el final. Y si conoces a alguien que comparta esta pasión por las historias olvidadas de la historia, comparte este video. No por algoritmos o métricas, sino porque la verdad merece ser conocida. Déjame también en los comentarios, ¿qué opinas hasta ahora? ¿Puede un hombre que mata por órdenes ser considerado culpable, o es simplemente otra víctima del sistema? Esta pregunta ha atormentado a filósofos y juristas durante siglos, y no tiene respuesta fácil. Pero tu opinión importa. Compártela. Continuaremos en un momento con la segunda parte de esta historia, donde descubrirás el destino del verdugo en el caos revolucionario, las decisiones imposibles que tuvo que enfrentar, y la pregunta final que todos debemos hacernos: ¿qué habríamos hecho nosotros en su lugar? Febrero de 1917. El imperio ruso que había existido durante siglos se desmoronaba en cuestión de días. Las calles de Petrogrado, como ahora se llamaba San Petersburgo, hervían con manifestantes, soldados amotinados y revolucionarios emergiendo de las sombras. En medio de ese caos absoluto, nuestro verdugo se enfrentaba a una pregunta existencial que nunca había imaginado tener que responder. ¿Quién era el sin un zar al que servir? Durante toda su vida adulta, su identidad había estado definida por su función. Era el ejecutor de la voluntad imperial, el instrumento de la justicia zarista, el brazo visible de un poder invisible. Pero ahora, con el zar abdicando y el antiguo régimen colapsando, esa identidad se evaporó como niebla bajo el sol matutino. ¿Qué queda de un hombre cuando le quitan el único propósito que ha conocido? Los primeros días de la revolución fueron caóticos más allá de toda descripción. Las prisiones se abrieron. Miles de prisioneros políticos fueron liberados por multitudes enfurecidas. Y muchos de estos liberados buscaban venganza.
¿Contra quién? Contra los símbolos del antiguo régimen, policías secretos, jueces, guardias de prisión y, por supuesto, verdugos. Nuestro protagonista entendió rápidamente el peligro mortal que corría. Según fragmentos de diarios y testimonios recopilados años después, en las primeras horas de la Revolución de Febrero, mientras las calles aullaban con consignas revolucionarias, él permaneció encerrado en su modesta vivienda cerca de la prisión, escuchando los sonidos de la historia cambiando violentamente afuera. ¿Qué pasaba por su mente en esos momentos? ¿Sentía miedo? ¿Alivio? ¿Quizás una extraña mezcla de ambos? Hay un detalle fascinante que emerge de los testimonios. El verdugo no intentó huir inmediatamente. A pesar del peligro obvio, permaneció en la ciudad durante varias semanas. ¿Por qué? Una posibilidad es que simplemente no tenía a dónde ir. No tenía familia extensa que lo acogiera, no tenía habilidades transferibles a otras profesiones, no tenía ahorros significativos porque el salario de un verdugo, aunque regular, nunca fue generoso. Otra posibilidad, más intrigante, es que sintiera alguna forma de obligación de permanecer, como si abandonar su puesto fuera traicionar algo fundamental en sí mismo, incluso cuando ese puesto ya no existía. Durante esos días inciertos del gobierno provisional, hubo un momento extraordinario que algunos historiadores han documentado. La nueva administración, intentando establecer legitimidad y orden, mantuvo algunas instituciones del antiguo régimen, incluyendo partes del sistema judicial. Y hubo un breve periodo, unas pocas semanas, donde las ejecuciones continuaron bajo el nuevo gobierno, principalmente de criminales comunes cuyos casos precedían la revolución. ¿Adivinas quién fue llamado para realizar estas ejecuciones? Exacto, nuestro verdugo. Porque, irónicamente, era el único en Petrogrado con la experiencia técnica necesaria. Imagina la surrealidad de ese momento. El imperio había caído, el mundo estaba siendo refundado, y sin embargo, allí estaba él, haciendo exactamente lo mismo que había hecho bajo el zar, solo que ahora bajo una bandera roja en lugar de la imperial. Pero esto no podía durar. La marea revolucionaria era demasiado fuerte. Voces dentro del nuevo gobierno comenzaron a cuestionar la continuidad de la pena de muerte. Los socialistas más radicales exigían la abolición completa, y la figura del verdugo, tan asociada con el antiguo régimen, se volvió cada vez más controvertida e insostenible. Según los registros, la última ejecución oficial realizada por nuestro verdugo bajo el gobierno provisional ocurrió en abril de 1917. El condenado era un asesino en serie que había aterrorizado la ciudad durante años. Incluso los revolucionarios más compasivos consideraban que este hombre merecía morir. Pero después de esa ejecución, el verdugo fue discretamente removido de su posición. Le dijeron que sus servicios ya no eran necesarios. No hubo ceremonia, no hubo reconocimiento por décadas de servicio. Simplemente le dieron una pequeña suma de dinero, y le sugirieron que sería prudente dejar la ciudad. Y aquí llegamos a uno de los periodos más misteriosos de su vida. Desapareció de los registros oficiales durante varios meses. Algunos historiadores especulan que huyó al campo, quizás a alguna aldea remota donde nadie conociera su pasado. Otros sugieren que permaneció en Petrogrado bajo identidad falsa. Hay incluso una teoría, menos respaldada por evidencia, de que intentó unirse a uno de los grupos revolucionarios, buscando alguna forma de redención o simplemente supervivencia en el nuevo orden. Lo que sí sabemos con certeza es que reapareció brevemente en los registros en el otoño de 1917, justo antes de la Revolución de Octubre que llevaría a los bolcheviques al poder. Hay un documento extraordinario, una carta preservada en los archivos soviéticos, que aparentemente escribió a su hija durante ese periodo. La carta es breve, pero cada palabra está cargada de significado. En ella, el verdugo habla de sentirse como un fantasma de un mundo que ya no existe. Menciona que camina por las calles de la ciudad que conoció toda su vida, pero que ahora se siente como un extranjero. Dice que a veces ve rostros en las multitudes que le resultan familiares, rostros de personas a las que ejecutó años atrás,
y sabe que es imposible, pero la culpa le hace ver espectros en todas partes. Y termina con una línea devastadora. Serví al zar toda mi vida creyendo que cumplía el deber de Dios. Ahora me pregunto si Dios tiene un verdugo para verdugos. ¿Puedes sentir el peso existencial de esas palabras? Aquí tenemos a un hombre confrontando, quizás por primera vez de manera consciente y completa, la totalidad de lo que ha hecho. Ya no puede escudarse en el deber, en las órdenes, en el servicio al zar. El zar se ha ido. El sistema se ha derrumbado. Y solo queda él, un hombre con cientos de vidas en sus manos, buscando desesperadamente algún significado o justificación. La Revolución de Octubre de 1917 trajo a los bolcheviques al poder, y con ellos, otra ola masiva de violencia. Pero esta vez era diferente. El nuevo régimen soviético no necesitaba verdugos oficiales ceremoniales. Tenían escuadrones de ejecución, la checa, policía secreta, métodos más eficientes y menos ritualizados para eliminar enemigos. La muerte se había industrializado de una manera que habría horrorizado incluso a nuestro verdugo profesional. Irónicamente, esta industrialización de la muerte probablemente salvó su vida. En medio del terror rojo que siguió, donde miles de miembros del antiguo régimen fueron sumariamente ejecutados, nuestro verdugo pasó desapercibido. No era lo suficientemente importante para ser un objetivo prioritario, y su profesión específica ya no era relevante para el nuevo orden. Cayó en las grietas de la historia, lo cual, dadas las circunstancias, fue una extraña forma de misericordia. Los siguientes años de su vida están envueltos en oscuridad e incertidumbre, pero algunos fragmentos han emergido gracias al trabajo meticuloso de historiadores modernos. Aparentemente, logró sobrevivir trabajando en empleos humildes y anónimos. Hay registros que sugieren que trabajó brevemente en un matadero, lo cual es una ironía casi demasiado obvia. Un hombre que había matado a cientos de personas ahora sacrificaba animales para ganarse la vida. ¿Era este un descenso o, de alguna manera retorcida, una mejora moral? También hay evidencia de que intentó, sin éxito, reconectar con su hija. Ella había cambiado su nombre, se había casado, había cortado todos los vínculos visibles con su pasado. No podemos culparla. En la nueva Rusia soviética, tener un padre que había sido verdugo del zar era una sentencia de muerte social, y posiblemente literal. La hija había construido una nueva vida, y el fantasma de su padre no tenía lugar en ella. Pero aquí viene un giro extraordinario en la historia, algo que pocos conocen y que añade una capa final de complejidad moral a toda esta narrativa. En 1923, durante uno de los primeros grandes juicios espectáculos soviéticos, cuando el régimen bolchevique estaba consolidando su poder y eliminando oponentes, hubo un momento notable. Entre los acusados había un exoficial zarista, un hombre que había ordenado la ejecución de cientos de prisioneros políticos durante el antiguo régimen. El tribunal lo encontró culpable y lo sentenció a muerte. Pero cuando llegó el momento de la ejecución, algo inesperado sucedió. Este exoficial, enfrentando el pelotón de fusilamiento, pidió un último deseo. Quería ver al verdugo del zar, el hombre que había ejecutado sus órdenes durante años. ¿Por qué haría tal petición? Según los registros del juicio, el oficial dijo algo extraordinario. Quiero mirar a los ojos del único hombre en Rusia que entenderá lo que significa ser un instrumento de muerte. Él y yo somos lo mismo, solo que él tuvo la honestidad de ensuciar sus propias manos. No está claro si esta petición fue concedida, o incluso si nuestro verdugo seguía vivo en ese momento. Pero la historia ilustra algo profundo sobre cómo era percibido incluso por aquellos que habían sido parte del sistema represivo. No era visto simplemente como un monstruo, sino como una figura trágica, alguien que había cargado físicamente con el peso moral que otros habían delegado. Los rastros de nuestro verdugo se vuelven cada vez más tenues a medida que avanzamos en la década de 1920. Hay una mención en un censo de 1926 de un hombre de edad avanzada, sin ocupación registrada, viviendo en un apartamento comunal en los suburbios industriales de Leningrado, como ahora se llamaba la ciudad.
Algunos investigadores creen que este podría ser nuestro protagonista, viviendo sus últimos años en anonimato absoluto, solo otro anciano más en una ciudad llena de supervivientes de un mundo desaparecido. Si este era realmente él, su vida terminó no con drama sino con un silencio casi total. No hay registro de muerte, no hay obituario, no hay marca en ningún cementerio que lleve su nombre. Simplemente se desvaneció, como un fantasma que finalmente encuentra el camino a su descanso. Pero su historia no termina con su muerte, porque la pregunta que su vida plantea continúa resonando a través del tiempo. ¿Cuál es la responsabilidad moral de aquellos que ejecutan órdenes inmorales? Esta no es solo una cuestión histórica. Es la pregunta central de algunos de los momentos más oscuros del siglo XX, los juicios de Nuremberg, las comisiones de verdad después de dictaduras, los tribunales internacionales para crímenes de guerra. El verdugo del zar no inventó el sistema que lo empleó. No escribió las leyes que condenaban a muerte a disidentes políticos. No juzgó a ninguno de los ejecutados. Simplemente implementó las decisiones de otros. ¿Lo hace eso menos culpable? ¿O el acto físico de matar lo hace más culpable que aquellos que ordenaron las muertes desde oficinas cómodas, firmando documentos con plumas estilográficas mientras bebían té? Esta pregunta no tiene una respuesta fácil, y quizás esa sea precisamente la lección más importante de esta historia. La historia del verdugo del zar nos obliga a confrontar la complejidad moral de los sistemas de poder. Nos recuerda que el mal raramente viene con cuernos y cola. A menudo llega vestido con el uniforme del deber, justificado por la obediencia, racionalizado por la necesidad. Hannah Arendt, la filósofa política, acuñó la famosa frase «la banalidad del mal» después de observar el juicio de Adolf Eichmann, el arquitecto logístico del Holocausto. Ella notó que los mayores horrores de la historia no siempre son cometidos por monstruos sádicos, sino por personas ordinarias que simplemente cumplen su trabajo. El verdugo del zar, décadas antes, encarnaba exactamente este mismo dilema. Pero hay una diferencia crucial que debemos considerar. El verdugo no podía escapar de su profesión. Nacido en una familia de verdugos, en una sociedad que convertía esta profesión en una condena hereditaria, ¿tenía realmente libre albedrío? Si renunciaba, su familia enfrentaría la ruina. Si huía, sería cazado como desertor. La trampa social en la que estaba atrapado era casi tan definitiva como las celdas donde esperaban sus víctimas. Y sin embargo, incluso reconociendo estas restricciones, no podemos ignorar que cada vez que levantaba su espada o preparaba la soga, estaba tomando una decisión. Una decisión de continuar, de no resistir, de priorizar su supervivencia sobre las vidas de otros. ¿Es esa una decisión condenable o comprensible? ¿O ambas cosas simultáneamente? Existe un último fragmento de evidencia sobre nuestro verdugo que debemos examinar. En los archivos de la KGB, abiertos parcialmente después de la caída de la Unión Soviética, se encontró un documento extraordinario. Era un informe de vigilancia de 1927, parte de la paranoia constante del régimen soviético que monitoreaba incluso a ciudadanos aparentemente insignificantes. El informe menciona a un anciano que vivía solo en un apartamento comunal, que ocasionalmente recibía la visita de un sacerdote ortodoxo. En la Rusia soviética de los años 20, mantener contacto con la iglesia era arriesgado y sospechoso. Los agentes investigaron y descubrieron que este anciano había sido el verdugo imperial. Pero en lugar de arrestarlo, simplemente continuaron monitoreándolo, fascinados por este anacronismo viviente. El informe incluye fragmentos de conversaciones que los agentes lograron escuchar. En una de ellas, el verdugo le dice al sacerdote: «Padre, he confesado mis pecados 1000 veces, pero la absolución no llega. Cada noche veo sus rostros, no los de los criminales violentos, esos no me atormentan, sino los de los jóvenes idealistas, los campesinos hambrientos, las personas que quizás no merecían morir. ¿Cómo espío eso? ¿Cómo paga un hombre por cientos de vidas?». El sacerdote, según el informe, respondió: «Dios juzgará tu corazón, no solo tus acciones. Si hay verdadero arrepentimiento, hay posibilidad de perdón.
Pero el perdón de Dios no elimina las consecuencias de nuestros actos. Debes llevar ese peso hasta el final. Esta conversación, capturada por espías soviéticos y preservada en archivos secretos durante décadas, nos ofrece una ventana rara y preciosa al estado interno del verdugo en sus últimos años. No era un hombre sin conciencia. No había logrado anestesiar completamente su humanidad. El peso de lo que había hecho lo aplastaba lentamente, día tras día, noche tras noche. Y aquí debemos hacer una pausa para reflexionar sobre algo importante. ¿Sentimos compasión por él? ¿Deberíamos? Sus víctimas sufrieron terrores que no podemos imaginar. Sus familias lloraron pérdidas irreparables. El verdugo robó futuros, destruyó sueños, terminó historias que apenas comenzaban. ¿Merece simpatía a alguien que hizo eso, incluso si estaba atrapado en un sistema? La respuesta, creo, es que podemos hacer dos cosas simultáneamente. Podemos reconocer la tragedia humana de su situación sin absolver sus acciones. Podemos entender las fuerzas que lo moldearon sin excusar sus decisiones. La complejidad moral es incómoda, pero es más honesta que los absolutos simplistas. Los últimos registros verificables de nuestro verdugo datan de 1928. Después de eso, simplemente desaparece de todos los documentos. No hay certificado de muerte, no hay registro de entierro. Es como si la historia misma hubiera decidido que era momento de dejar que este hombre se desvaneciera en el olvido. Pero ¿fue olvido o fue silencio deliberado? En la era soviética, había incomodidad oficial sobre el pasado zarista. Los verdugos del antiguo régimen eran recordatorios embarazosos de que la violencia estatal no era una invención soviética, sino una continuidad que conectaba ambos sistemas. Quizás era más conveniente para todos dejar que estos hombres desaparecieran sin rastro. Sin embargo, el verdugo del zar dejó un legado, aunque no del tipo que él hubiera elegido. Su vida se convirtió en un caso de estudio para generaciones futuras sobre los peligros de la obediencia ciega, sobre la importancia de la responsabilidad individual incluso dentro de sistemas opresivos, sobre la necesidad de cuestionar la autoridad incluso cuando hacerlo tiene un costo personal terrible. En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, cuando el mundo confrontaba los horrores del Holocausto y otros genocidios, filósofos y juristas volvieron repetidamente a esta pregunta: ¿cuándo se convierte solo seguir órdenes en un crimen? Los juicios de Nuremberg establecieron un principio crucial: la obediencia a órdenes superiores no es una defensa válida para crímenes contra la humanidad. Pero este principio es más fácil de declarar que de aplicar en la vida real. ¿Qué habríamos hecho nosotros en el lugar del verdugo? Es fácil decir desde la comodidad del siglo XXI que habríamos resistido, que habríamos renunciado, que habríamos elegido morir antes que matar. Pero realmente, cuando la alternativa es la ruina de tu familia, cuando la resistencia parece completamente fútil porque el sistema es demasiado grande para que una persona lo detenga, cuando has sido condicionado desde la infancia para aceptar tu rol, ¿somos realmente tan diferentes? Esta es la pregunta incómoda que el verdugo del zar nos deja. No nos permite el consuelo fácil de la superioridad moral. Nos obliga a reconocer que en ciertas circunstancias extremas, la línea entre víctima y perpetrador puede volverse borrosa, confusa, aterradoramente delgada. Hubo otros verdugos, por supuesto. El sistema zarista empleó docenas de ellos a lo largo de su historia. Pero nuestro protagonista, el último verdugo significativo del imperio, el que presenció tanto el apogeo como la caída del sistema, se destaca porque su vida encapsula toda la tragedia del siglo XX ruso. Nació en un imperio que parecía eterno, sirvió a un sistema que se creía divino, y murió en un país que había repudiado todo lo que había conocido. En las décadas siguientes, la Unión Soviética desarrolló su propio sistema de ejecuciones masivas que hizo que los métodos del verdugo zarista parecieran casi artesanales en comparación. El gran terror de Stalin, las purgas, los gulags, todo esto representó una industrialización de la muerte que superaba cualquier cosa que el antiguo régimen hubiera imaginado. Y sin embargo, ¿es peor matar a cientos con tus propias manos que firmar papeles que envían a millones a la muerte?
¿Es la distancia del acto lo que determina la culpabilidad moral? Estas preguntas nos persiguen todavía hoy. Vivimos en una era donde los drones pueden lanzar misiles controlados desde miles de kilómetros de distancia, donde las decisiones que resultan en muerte masiva se toman en salas de conferencia con aire acondicionado, donde la violencia estatal se ha vuelto tan abstracta, tan mediada por tecnología y burocracia, que es fácil olvidar que cada estadística representa una vida humana terminada. El verdugo del zar, con su trabajo brutal y personal, nos recuerda que la muerte siempre tiene un costo humano, tanto para quien muere como para quien mata. No podía esconderse detrás de tecnología o distancia. Tenía que mirar a los ojos de sus víctimas, escuchar sus últimas palabras, presenciar el momento exacto en que la vida se apagaba. Esta intimidad con la muerte, por horrible que sea, al menos no permitía la ilusión de limpieza moral que los sistemas modernos ofrecen. ¿Qué lecciones podemos extraer de esta historia? Primero, que los sistemas de opresión requieren participantes individuales para funcionar. Sin verdugos, jueces, guardias, delatores, informantes, ningún régimen puede mantener el terror. Cada persona que participa tiene una elección, aunque sea una elección entre opciones terribles. Reconocer esa elección es el primer paso hacia la responsabilidad. Segundo, que la humanidad persiste incluso en las circunstancias más deshumanizantes. El verdugo que temblaba después de cada ejecución, que susurraba palabras de consuelo a los condenados, que buscaba absolución de un sacerdote en sus últimos años, no era un monstruo sin corazón. Era un hombre atrapado en una situación monstruosa, intentando mantener algún vestigio de su humanidad mientras hacía cosas inhumanas. Tercero, que el olvido no es lo mismo que el perdón o la redención. El verdugo desapareció de la historia, pero eso no borró sus acciones. Las vidas que terminó permanecieron terminadas. Las familias que destruyó permanecieron destruidas. El silencio que eventualmente lo cubrió no fue paz, fue simplemente la indiferencia del tiempo. Ahora, déjame preguntarte algo final. Después de escuchar esta historia completa, ¿cómo juzgas al verdugo del zar? No te apresures a responder. Piénsalo realmente. Considera todas las facetas, todas las complejidades, todas las contradicciones. ¿Era un criminal que merecía castigo? ¿Era una víctima del sistema tanto como aquellos a quienes ejecutó? ¿Era ambas cosas? ¿O era algo completamente diferente, una categoría que todavía no tenemos palabras para describir adecuadamente? Tu respuesta importa, no solo como ejercicio intelectual, sino porque vivimos en un mundo donde estas preguntas continúan siendo relevantes, donde soldados siguen órdenes que resultan en muertes civiles, donde funcionarios implementan políticas que causan sufrimiento masivo, donde cada uno de nosotros, en pequeñas o grandes formas, participamos en sistemas que podrían ser cuestionados moralmente. La historia del verdugo del zar nos enseña que no podemos simplemente dividir al mundo en buenos y malos, víctimas y perpetradores, inocentes y culpables. La realidad es más complicada, más ambigua, más incómoda. Y quizás esa incomodidad es exactamente lo que necesitamos sentir. Porque la incomodidad moral nos mantiene vigilantes, nos hace cuestionar, nos impide caer en la trampa de la obediencia automática. Si esta historia te ha hecho pensar, si te ha incomodado, si te ha obligado a cuestionar tus propios juicios morales, entonces ha cumplido su propósito. Dale like no porque yo te lo pida, sino porque crees que otros también deberían confrontar estas preguntas. Compártelo con personas que no temen pensar profundamente sobre temas difíciles. Y por favor, déjame tu reflexión en los comentarios. ¿Cómo juzgas al verdugo? ¿Qué harías en su lugar? Tu perspectiva es valiosa, y quiero conocerla. La historia nos ofrece espejos, no solo ventanas al pasado. Cuando miramos la vida del verdugo del zar, no estamos solo aprendiendo sobre un hombre que vivió hace un siglo. Estamos confrontando preguntas sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia capacidad para el bien y el mal, sobre las elecciones que haríamos cuando enfrentamos presiones extremas. Y tal vez esa sea la verdad más inquietante de todas, no somos tan diferentes del verdugo como nos gustaría creer.
Todos vivimos en sistemas que tienen aspectos cuestionables. Todos hacemos compromisos entre nuestros ideales y nuestra supervivencia. Todos, en algún nivel, somos tanto víctimas como participantes en las estructuras de poder que nos rodean. El verdugo del zar murió hace casi un siglo, olvidado y solo, cargando el peso de cientos de vidas hasta su último aliento. Su nombre se perdió en la historia. Su tumba, si existe, no tiene marcador. Pero su dilema moral vive, resonando a través del tiempo, preguntándonos, ¿qué elegirías? ¿Dónde está tu línea? ¿Cuándo dices no, incluso cuando decir no tiene un costo terrible? Estas son las preguntas que importan. Estas son las verdades que buscamos cuando excavamos en los rincones olvidados de la historia. No para juzgar desde la distancia cómoda del tiempo, sino para entendernos mejor a nosotros mismos. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje oscuro pero necesario. Si valoras este tipo de contenido que no rehúye las preguntas difíciles, que busca la verdad incluso cuando es incómoda, hazme saber con un like. Y si conoces a alguien más que aprecia las historias que nos hacen pensar, que nos desafían, que nos obligan a confrontar nuestras propias complejidades morales, comparte este video con ellos. La historia del verdugo del zar ha terminado, pero las preguntas que plantea continuarán atormentándonos, como fantasmas que no encuentran descanso, hasta que finalmente tengamos el coraje de responderlas honestamente. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las historias olvidadas que dan forma a quienes somos. Hasta entonces, mantén tu mente abierta, tu conciencia alerta, y nunca dejes de cuestionar.